Muy bien, estamos aquí otra vez con nuestro estudio de la Carta de Santiago y les invito a ponerse con nosotros, abrir su Biblia en la carta, la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer ahora de los versículos 16, 17 y 18. Eh, Ahora estamos todavía con el problema del origen de la maldad y de la tentación. Y ahora el autor sigue con la declaración que Dios es el autor de todo bien. Vamos a leer el pasaje de la Reina Valera 60. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, esta es tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a digerirla y aplicarla a nuestra vida. Amén. Otra vez, tenemos que observar qué dice el apóstol, por qué y para qué lo dice, y qué podemos aprender y aplicar de este texto a nuestra vida hoy día. Vamos a ver que son cuatro observaciones principales en nuestro texto. Qué interesante que otra vez son cuatro, ¿verdad? No debemos errar, dice el versículo 16. En 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de Dios. Y luego, en tercer lugar, nos dice que estas dádivas vienen del Padre de las luces, quien no cambia como el sol. Y en cuarto lugar, que de su voluntad, Dios nos ha hecho nacer con un propósito, que seamos las primicias de sus criaturas. Vamos a ver cómo entender lo que hemos observado, estas cuatro cosas. No errar. No errar, hermanos, tiene que ver con el contexto que acabamos de ver en la vez pasada. Se trata de ver la maldad, de no ver la maldad como la culpa de Dios. Santiago vuelve a llamar a sus oyentes, amados hermanos, como se lee literalmente en el texto original, hermanos míos amados. Entonces, con el énfasis en amados, hermanos míos amados, les dice, les exhorta sobre el error de considerar a Dios como el autor del mal. El sentido del verbo errar aquí es de extraviarse. Y ese error sí que sería una pérdida del rumbo correcto. ¿Cuál es el origen de la maldad? Podemos siempre hacer esa pregunta. Ya vimos que, como Santiago dice, Dios no tienta a nadie, así que lo más que podemos decir es que Dios lo permite. Dios no es el autor del pecado, ni impulsa a nadie a ningún pecado. No tenemos que caer en esa trampa filosófica sobre el origen de la maldad. Tampoco tenemos que molestarnos mucho, yo creo, acerca de defender a Dios. El mero hecho de poder hablar de categorías como bien y como mal indica que sí hay una fuente de esas categorías. Dios es el último bien, el autor de todo bien, y no puede hacer nada malo. Si pudiera él hacerlo, entonces él no sería Dios. De lo que él nos ha revelado, podemos estar seguros. Entonces nos conduce a la segunda observación, que Dios es el origen de toda buena dádiva y todo don perfecto. En el comentario de Adam Clark, él observa que todo lo que sea bueno es de Dios. Todo lo que sea malo proviene del hombre mismo. Como el sol, que es el Padre o fuente de luz, viene toda la luz, así de Dios, que es la fuente infinita, Padre y origen del bien,
todo bien viene. Y todo lo que puede llamarse bueno, puro o fino, o excelencia de cualquier tipo, debe necesariamente brotar de él, ya que él es la única fuente de toda bondad y perfección. Hasta aquí la cita de Adam Clarke. Recordemos, hermanos, que perfecto en el idioma original significa lo completo, lo que llena todo lo que se espera y que ha llegado a su fin deseado o intencionado. No es como en el latín, la palabra perfecto o perfecta indica algo estático, algo tan absoluto que ahora todos decimos que no hay nadie perfecto. Pero en el concepto tanto de Pablo como de Pedro como de Santiago, hablando en griego, el concepto es algo dinámico, no necesariamente en progreso, sino en operación. Operamos como Dios quiere que operemos. Funcionamos como Dios quiere que funcionemos. Ese es lo que llega a ser la perfección. Juan Wesley escribe que la buena dádiva es lo que tiende a la santidad, porque todas las dádivas de Dios tienen ese propósito de infundir en nosotros la santidad. Y que el don perfecto de nuestro texto es lo que completa todo y reforma la imagen de Dios en nosotros. Esto sí es la salvación. Dios no nos salva solo para darnos un boleto gratis para llegar al cielo. Él nos da algo que nos cambia, que nos transforma radicalmente. Entonces, lejos de ser el origen de la maldad, ni por decreto, nuestro Dios es la fuente de todo bien. Y esto nos lleva al punto número 3, que estas dádivas vienen del Padre de las luces, quien no cambia como el sol. Versículo 17. Se puede interpretar de dos maneras, Padre de las luces. Y me parece que las dos formas pueden ayudarnos a entender lo que Santiago nos enseña. Dios el Creador es el origen de toda la luz que existe. Notemos que luces es plural, entonces puede indicar todas las fuentes de luz en el universo. Yo toda mi vida, ¿no? Yo nunca había escuchado de luz estelar, de que las estrellas sí arrojan en la Tierra algo de luz que se puede medir. Y yo hasta en mis años ya maduros, estaba yo leyendo acerca de la astronomía, acerca de la condición de la Tierra, etcétera, y me doy cuenta que sí, las estrellas, sí recibimos luz de las estrellas y se puede medir esa luz. Y dije, qué maravilla, tanto la luz reflejada por la luna que viene del sol, pero también la luz que viene de otros soles en nuestro universo, ¿verdad? Pero Dios es entonces el Padre de las luces. En contraste con los cambios de noche a día de las estaciones del año, que incluye variación y cambios en la luz que llega del sol al mundo. Nuestro Dios no cambia. En él no hay mudanza ni variación, como dice Santiago. Su carácter, su función, su relación sigue firme. Por eso podemos confiar en él como nuestro refugio, como nuestra roca, como dijeran los salmistas. También esta frase, Padre de las luces, se puede aplicar a como Dios es la fuente de toda la luz espiritual en nuestras vidas. Y que esa luz, en contraste con el sol mismo, no tiene variación, es constante y confiable. Podemos confiar que esa luz no nos va a hacer daño, ni nos va a exigir algo imposible. La luz de la revelación de Dios que vemos en Jesucristo. Esto es lo que podemos decir, sí es cierto, Dios es fuente de toda esa luz. Y finalmente, podemos ver aquí que toda la voluntad de Dios se describe en que nos ha hecho nacer con un propósito.
que seamos las primicias de sus criaturas. Las primicias de sus criaturas. Podemos ver, como hemos visto, que aquí en este texto que no debemos cerrar, que toda buena dádiva y que todo don perfecto desciende de lo alto de Dios, que estas dádivas vienen del Padre de las luces, que Él no cambia y que de su voluntad Dios nos ha hecho nacer con este propósito, que seamos las primicias de sus criaturas. Nos enseña que como colmo o cima de las dádivas buenas y los dones perfectos, Dios ha planeado una salvación por el poder de su palabra, que llega a establecernos no solo como sus hijos, parte de su familia, sino como las primicias de sus criaturas. Yo al leer esto y una vez más estudiando este pasaje, yo hacía la pregunta, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido somos nosotros las primicias? Y esto nos recuerda que Santiago, hablando como judío y basándose mucho en las enseñanzas y la perspectiva del Antiguo Testamento, Israel siempre debía llevar a Dios las primicias de sus cosechas, los primogénitos de sus animales y hasta de sus propios hijos consagrados a Dios. Así nosotros, que hemos recibido su gracia, hemos nacido de su voluntad para llegar a ser sus primicias. La designación también indica que el apóstol sabía que ellos a quienes escribía eran los primeros y que muchos más vendrían detrás de ellos. Entonces, esto es lo que podemos hablar acerca de qué será. Debemos explicar, yo creo ahora entonces en breve, cómo se debe entender esto de la voluntad de Dios. Muchos me han dicho que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Pero sí sabemos que Dios tiene un plan y en el sentido último tendrá la última palabra. Se va a llevar a cabo su plan, ¿verdad? Eso sí es cierto. Pero Dios no es déspota, ni es un ogro. No dicta la maldad y no juega con nosotros. Todos vivimos, nos levantamos cada mañana como que tenemos elecciones que escoger, decisiones que hacer, que no somos nosotros solo peones en un juego movidos por alguien más o movidos por una suerte que nos llega. La Biblia claramente nos enseña que hay cosas que suceden como el resultado de la maldad, tanto del enemigo como de elecciones del hombre mismo. Dios lo ha permitido porque Él quiere establecer su reino sobre algo muy precioso, la libre elección por el amor. En el campo de la moral, la decisión espiritual de escoger su regalo de la salvación. Descansa esa decisión espiritual, tanto sobre su voluntad como también de nuestra elección y responsabilidad. Y esto no quita nada de su voluntad, no quita nada de su poder y no hace que la salvación sea obra nuestra, sino que simplemente tenemos que recibir lo que Dios nos ha provisto. Cantidad de veces Dios le dice a Israel que no es su voluntad que perezca. Dios llora sobre la infidelidad de su pueblo. En especial, podemos decir hoy que todavía hay quienes quienes rechazan su salvación, rechazan a su Hijo Jesucristo como su única esperanza y sabemos que lo rechazarán hasta el final. No solo porque Dios lo ha dictado, sino porque eso es y ha sido y será su elección. Leemos que no es su voluntad que ninguno perezca, pero que al final los rebeldes tendrán que ser alejados de su presencia por siempre. Sabemos que la salvación viene de Él, es de su iniciativa y es por su poder, pero nos da a nosotros la oportunidad
de recibir libremente lo que Él nos ha provisto, de amarle de nuestra elección, no forzado. El amor no es forzado. Y damos muchas gracias a Dios por eso. Entonces, en la próxima sesión, veremos más acerca del mensaje actual de Santiago y cómo escogerle a él, a Dios y su camino. Es no solo escucharle, sino que tenemos que hacer su voluntad. Oremos. Gracias, Padre, por esta lección acerca de tu voluntad. Gracias porque nos has hecho nacer de nuevo, porque somos en Cristo las primicias de tus criaturas. Y ayúdanos a poner en práctica esta tu palabra, no echarla en saco roto. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos veremos la próxima vez. Amén.